Dice la palabra del Señor. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Padre Celestial, nosotros ponemos tu palabra delante de ti. Señor, es tu palabra, y como tal no vuelve a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste. Que tengamos vida. Ayúdanos, Señor, a no ser religiosos. Ayúdanos a no repetir como loritos, Señor. Ayúdanos a no tomar tu palabra como los dichos del mundo, Señor, sino ayúdanos a que esa palabra nos traspase y se haga viva en nosotros, Señor. Hoy te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Hay algo muy particular y no sé si ustedes, yo hablo para todos los que me pueden ver en otros países y los que están conectados también a través de la internet. En la vida diaria nosotros tenemos muchos dichos, ¿no? Usamos dichos para muchas cosas. Y hay algunos dichos que sorprendentemente uno se da cuenta que son extraídos de la palabra del Señor. Como cuando le decían, es que nadie es profeta en su tierra. Pues eso está aquí escrito. ¿Sí? No les ha amanecido. La Biblia dice eso, que los que no entienden la ley y no entienden el evangelio, a ellos no les ha amanecido. ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces nosotros repetimos estos dichos como ¿qué? Como loritos, ¿no? Por eso orábamos ahorita. Como loros. Entonces es importante que nosotros meditemos en lo que hablamos. Nosotros tenemos un lugar como muy pequeño aquí donde todo se escucha. Entonces yo le voy a rogar a usted que apague el celular, porque nos está pasando que suena el celular, o lo ponga en modo avión. Y por favor guarde silencio y preste mucha atención a lo que se va a hablar. Porque el propósito de la palabra es que nos traspase, ¿sí? Ok. Por eso es que les pedimos también cuando traen los niños, por favor lleve el niño a la clase, porque si el niño llora o empieza a correr por acá, pues nos distraemos. A mí me distraen, ¿sí? Y entonces quedo yo perdido en el Amazonas, decía. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque a veces repetimos palabras y cosas que están en la Biblia y a veces los volvemos como muletillas, ¿no? Me he encontrado inclusive con gente que dice, no, es que soy ateo. Ay, Dios mío, se cayó. ¿Sí me explico? Entonces dice uno, ¿por qué lo está diciendo si dice que es ateo? Si realmente es una muletilla. O realmente dentro de esa persona que manifiesta que es atea, ahí está el Señor, o no está. ¿Cierto que queda uno como loco? ¿Será que sí? ¿Será que no? O a mí me han llamado de mi casa cuando mi papá agonizaba y una hermana que se declara no, lo siento, una hermana que se declara que no cree en Dios, decía, Alejito, traiga la guitarra y canta y habla. ¿Pero por qué? ¿Sí me hago entender? Entonces, pero lo que hoy vamos a aprender es sumamente importante. Y el ejemplo para arrancar es esta porción que estamos leyendo. Por ejemplo, yo veo gente que afuera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De verdad? ¿Usted de verdad entiende lo que está diciendo? Aquí dice, los muchachos se fatigan
y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y amén, y qué maravilla. Pero nosotros ni siquiera estamos viendo la punta del iceberg de lo que significan estas palabras, porque nos hemos malcriado. Y no sé cómo manifestar esto. Versiculitis aguda, ¿no? Aprendemos versículos y eso es lo que repetimos. Pero nosotros tenemos que educarnos y ver el trasfondo de todo lo que está escrito detrás de ese versículo en específico. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice el Señor Jesucristo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, una gran parte de las iglesias dice, se da cuenta que la ley sí tenemos que, porque Jesús cumplió la ley y Él dice que no viene a abrogar la ley. Pero si entendiéramos bien qué es lo que está diciendo la Biblia, que el Señor Jesucristo vino a darle el verdadero cumplimiento a la ley. Y si leemos bien Romanos, dice que Cristo es el fin de la ley. Y leemos más Romanos, se dice que una vez venido Cristo, ya no estamos bajo la ley. Y el mismo Jesucristo, cuando está en la cruz y da sus últimas palabras, dice, consumado es. Todo ha sido terminado. Y está hablando acerca de ¿qué? De la ley. Entonces es necesario que nosotros profundicemos. Para nosotros poder tener en cuenta estas palabras que están diciendo aquí. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Usted tiene que haber leído todo el libro de Isaías. Y no me voy a ir tan lejos, me voy a ir un poquito antes de este capítulo 40. Están en una situación donde el rey ha sido visitado por el rey de Babilonia. Y lo que hace este rey es mostrarle al rey de Babilonia todos los tesoros y las riquezas que ellos tenían. Lo invita, es como si usted invitara a alguien a su casa y empezara a decirle, mire, aquí está la caja fuerte, ahí tengo 50 millones, este televisor me costó tanto, aquí tengo un joyero, así. Pues, ¿qué ocasionó esto? Que cuando Nabucodonosor fue rey, lo primero que anhelara fuera invadir, ir hasta Israel y acabar con todos ellos, llevarlos deportados hasta Babilonia. Tanto así que lo único que quedó en Israel fueron las personas que no tenían nada. Se llevaron los eruditos, los escribas, los que pintaban, o sea, todas las personas que eran de uso, los inteligentes, los sabios, se los llevaron hasta Babilonia. Y estuvieron allá cautivos ¿por cuánto? 70 años. Entonces fíjense, ¿cómo llegaron allá y se le metieron a la casa? Porque ellos sabían todos los tesoros que tenía el pueblo de Israel. Porque el rey se los había mostrado. Ahí está terminando el capítulo 39 y empieza el capítulo 40. Todavía no habían sido deportados a Babilonia. Todavía no habían sido invadidos. Y empieza este capítulo 40. ¿Y de qué trata el capítulo? Precisamente de eso. De que el Señor al pueblo de Israel, antes de que ellos fueran tomados y deportados y pasaran por estos 70 años de tribulación y angustia, el Señor ya les estaba dando un consuelo. Ya les estaba diciendo de antemano. Mire cómo empieza. Y vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a leer el capítulo 40, versículo 1. Nos vamos a saltar al versículo 10
Y ahí nuevamente vamos a saltar a la porción que leímos. Y cuando usted lo lea estos 3 versículos o 4, va a decir, ahí está todo. Ahí está todo. Ya, la respuesta, ahí está todo. Pues no. Eso solamente son las palabras de aliento que Dios le está dando. Pero en este capítulo, Dios los lleva a entender lo poco que es el pueblo de Israel, que no son nada. ¿Alguien ha visto un pétalo de rosa después de que le ha dado el sol por 4 días por ahí? Que el viento lo lleva para un lado y para el otro. Y de repente, si usted está barriendo, usted lo coge, y si no sabe nada, no encuentra una basura, entonces lo coge, lo desmigaja y lo bota. Pues este libro nos está enseñando eso, que nosotros somos así. Nosotros no somos nada. Nada. Y usted puede decidir hoy si usted sigue siendo nada o si usted, su vida terrenal cuando termina usted siendo espiritualmente rey y sacerdote como el Señor nos lo está prometiendo a los que hemos creído. Usted decide. ¿Quiere tomar esa decisión hoy? Ser cristiano no es decir, aleluya, amén, Padre Celestial. No. La vida de fe tiene que ver con algo más. Mire conmigo los 3 versículos que le pido que leamos. Versículo 1. Mire cómo empieza el Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Dice quién? Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces, a gritos, que su tiempo ya ha sido cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. 10, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí, perdón, es que tengo... He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Wow, esto nos motiva, ¿no? Nos fortalece aún más, ¿no? Y saltamos al 30, al 29. Y él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Entiende usted lo linda que es la palabra del Señor? Y en las congregaciones se predica así. El pastor busca lo bonito, lo lindo. Vamos a predicarle a la iglesia bonito, para que se sientan como bien, para que salgamos todos, ¡ah! Pero ¿y el resto? Entonces hay una forma en que Dios escribe su palabra y eso se llama paralelismo. Usted lo va a encontrar en muchos textos bíblicos. En Juan capítulo 1 haga el experimento. Juan capítulo 1 del 1. Bueno, usted lee Juan capítulo 1 y va a encontrar que habla del verbo, después habla de Juan el Bautista, después vuelve a hablar del verbo, después vuelve a hablar de Juan el Bautista, después habla de otra cosa que pareciera que no tiene nada que ver, pero todo el capítulo está hablando de lo mismo y tiene ideas diferentes. Es como quien cogiera una baraja, ¿cierto? La partiera en dos y la barajara y encuentra una carta de una y otra carta de otra, ¿cierto? Eso sucede con las barajas cuando usted las... Así está escrita la Biblia. Esto tiene un nombre que se llama... A ver, vamos a probar mi memoria. Ay, no me acuerdo. Bueno, en el transcurso de la prédica me acordaré de la palabra, pero eso se llama paralelismo. Entonces, este capítulo está escrito de esta manera. Si yo escojo estos 3 versículos, lindo, pero ¿qué dicen los demás? Por ejemplo,
Vamos a unir versículos con versículos. Y yo le pido a usted que me tenga paciencia. Lo voy a hacer corriendo porque sé que 40 minutos, que ya llevo 10 o 15, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es de dónde sale todo esto. Vaya conmigo al versículo 27. El Señor está haciendo una pregunta retórica. El versículo 27 dice, ¿alguien tiene otra versión? Por favor, PDT. Dice el versículo 27, yo lo leo primero en Reina Valera. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob? ¿A quién le está hablando el Señor? A Israel. ¿Por qué dices, oh Jacob? Hablas tú, Israel. ¿Qué es lo que decía el pueblo? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. PDT, ¿qué dice Diana? Toma este. PDT, Jacob, ¿por qué te quejas? Israel, ¿por qué dices mi camino está escondido del Señor y mi Dios ignora mi causa? Nueva traducción viviente. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Lo que está haciendo el pueblo de Israel está haciendo una pataleta. Es que el Señor no nos toma en cuenta. Es que el Señor no nos mira. ¿Ustedes nunca hicieron pataleta de chiquitos? Bueno, en esa época no habían pataletas porque en la primera sospecha de una pataleta, nuestras madres no nos dieron oportunidad. Total. ¿Sí me hago entender? Pero Israel está haciendo una pataleta a Dios. Entonces fíjese que todo el capítulo es la respuesta a esa pataleta. Lo vuelvo a leer en Reina Valera. Dice Dios, ¿por qué dices, oh Israel, oh Jacob, mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó de largo y no me puso atención? Nos dejó abandonados. ¿Sí? Porque ellos tenían líos. Y los líos de Israel no eran líos porque Dios le mandaba los líos. Eran líos que ellos mismos se buscaban. ¿O es que Dios les dijo, vayan y háganse ídolos? ¿Cierto que no? ¿Qué quería Dios de Israel? ¿Ah? Que me rindan culto en el desierto. Punto. Hagan mi voluntad. Que me adoren, que me sirvan. Esa era la voluntad. Entonces fíjese que hay un paralelismo bíblico aquí y nosotros leyendo todo el capítulo nos vamos a dar cuenta que esto no es tan sencillo. Ay, Señor, me dio nuevas fuerzas, soy nueva criatura, lo declara la Escritura y punto. No, así no es. Así no es. Por eso es que a veces las iglesias quedamos dormidos, porque nos vamos repitiendo un dicho, pero de ahí no salimos. Entonces, vamos a unir estos versículos paralelos. Yo lo voy a hacer rápidamente, pero por favor tome nota para que usted esté claro conmigo, ¿cierto? Entonces, mire, primera conexión que vamos a hacer. Hay muchísimas conexiones aquí, pero no nos va a quedar tiempo. Entonces, versículo 1 y 2, ya los conectamos con el versículo 29, 30 y 31. ¿Y de qué está hablando el Señor? Miren ahí. Dice, habla al corazón de Jerusalén. Díganle a voces. ¿Cómo hay que decirlo? A gritos. Otra versión dice, gritando, hablando duro. Que su tiempo ya está cumplido y que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ustedes recuerdan que cuando el Señor llegó y se encontró con el pueblo de Israel, con los judíos, Él llegó haciendo ¿qué? Milagros, señales y prodigios. Y Él mismo manifiesta, si ellos no hubieran visto las señales que yo he hecho, no tendrían pecado. Pero han visto y no creen. ¿Cuál es el pecado de Israel?
no haber creído en el que Dios envió. O sea que cuando Jesús se presenta delante del pueblo y les va a mostrar, ya les había perdonado ¿qué? Todos sus pecados. La maldad de Israel a través de toda la historia había sido perdonada. Por eso cuando él llega le dice a los discípulos, vayan primero a las ovejas perdidas ¿de quién? De la casa de Israel. Y en pueblo de gentiles no entréis. No vayan a ciudad de samaritanos, sino primero ¿a quién? A los gentiles. Porque a lo suyo vino, y ahí es donde cambia todo. Y los suyos no le recibieron, y nosotros que no éramos nada, más a los que creen en su nombre, más a los que le reciben, les dio la potestad. Y lo vimos el miércoles en la clase. De ser engendrados, dice la palabra. Engendrados. ¿Usted sabe qué es engendrar? Como si hubiéramos sido paridos por el mismo Dios. Yo sé que en una parte de la Biblia dice adoptados, pero no, somos más que adoptados. Somos engendrados. Tremendo, ¿no? Entonces fíjese, ¿qué es lo que les está diciendo? Su pecado. Y doble han recibido. Podríamos especular. Salvación y vida eterna. Fe y gracia. Miles de cosas podríamos poner ahí. O doble porción de su espíritu. Como las vírgenes que fueron llevadas. Que tenían aceite en sus vasijas y tenían un cántaro también. Como un refill, ¿no? Para llenar en el momento en que ¿sí? Entonces, vamos con el versículo 2, el versículo 3, por favor, rápidamente yo lo voy a leer, anote. Y entonces vamos a conectar ese versículo 3, Isaías 40, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Y lo vamos a conectar con el versículo, vamos a leer hasta el 8 y ya les digo dónde lo conectamos. Dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. ¿A quién les recuerda eso a ustedes? El mensajero de Elías, es decir, Juan el Bautista. Si me hago entender, venía para qué, dice Malaquías, a preparar el camino del Señor. Versículo 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará ¿qué? La gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Sigue hablando de Juan el Bautista. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir de voces? Y escuche esto. Usted que tiene nuevas fuerzas y que espera en el Señor y que se levantará como el águila, aquí el Señor lo está aterrizando a usted y le dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es, no somos nada. ¿Está entendiendo que el Señor nos está educando? ¿Usted no se acuerda de su mamita? Hoy qué día es él. Que la mamá llegaba y lo cogía a uno. Bueno, a mí hasta una panela me tiraron. Mientras yo volteaba ya a la salida de la cocina. ¿Por qué? Porque te quiero, te aporrio, decía mi mamá. Sí me hago entender. Entonces aquí este Señor, Dios maravilloso, digo Señor, pero con todo respeto, refiriéndome a Él como Padre, nos está diciendo, oiga, mijo, no se crea mucha cosa. ¿Qué le dice el papá a uno cuando el papá es humilde y el hijo se enaltece y se cree la última? Bájese de ahí, hermanito. ¿Usted qué se cree? ¿Ah? Y el Señor coge y nos baja, porque nosotros
Volamos como el águila, ¿no? Pero no nos damos cuenta que somos flor de un día. Hoy somos, mañana no. Estamos viendo cómo este capítulo nos está exhortando. Sécase la hierba, marchítase la flor. No somos nada, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué le está diciendo la palabra? ¿Qué le está diciendo el texto? Usted no es nada. Si usted no cree, si usted no lee la palabra, si usted no la confiesa, si usted no la predica, si usted no la vive, usted nunca va a tener las fuerzas. Decimos en las oraciones, dame las fuerzas del búfalo. Es que las águilas se renuevan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si la palabra realmente vive en usted, va a permanecer ¿para quién? Para siempre. Y la única forma de que esa palabra permanezca es que usted la multiplique, la lleve a otras personas. Mire, le voy a decir algo así. Salga de su acomodo. No, es que no me queda tiempo. Yo de lunes a viernes trabajo y yo llego cansado y el sábado lavo ropa. Mire, esto nos va a caer. A mí me cae esto. A mí me cae esto. A mí me cae esto. ¿Sí? Y yo lo digo para mí. Y es que el sábado es el único día que yo puedo hacer oficio. Ay, qué pereza lavar esa loza. Esa mañana, anoche le dije a mi esposa, me dijo, ay, ¿qué es de comer en la casa? Y le dije, nada, ahí es un montón de loza. Y ella me dijo por allá, como regañadientes también, yo la lavo. Y le dije, no, yo la lavo. Finalmente ya la lavó, lo confieso. Pero nosotros tenemos muchas excusas para no servir al Señor. ¿Me hago entender? ¿De verdad usted ha creído? El Señor hoy le va a jalar las orejas. Por favor, no la agarre conmigo. No la agarre conmigo. Yo solo soy un mensajero del Señor. Y de verdad me siento muy inquieto por estas sillas vacías. Anoche les decía en el grupo de estudio. Cuando empezamos la iglesia éramos como 50, ahora somos 35. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces tenemos este versículo que nos lleva hasta el sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Saltémonos al 14. ¿Qué dice el 14? Mire que el 14 tiene directa conexión con lo que estamos leyendo. Dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí, ¿quiénes? Las naciones. Mire, póngale mucha atención a esto. Si usted y yo no somos nada sin Cristo, aclaro, no va a llegar a la casa y diga a su esposa, a su hijo, es que yo no soy nada. No. Sin Cristo somos como ese pétalo que yo describí, flor de un día. Pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes. Inmediatamente, no es que cuando lleguemos al cielo, ya lo somos, porque el texto habla en presente. Después lo revisamos. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¡Ay! Las naciones. ¿Usted alguna vez le ha echado agua con un balde al baño? No, le pregunto. Y mientras usted va caminando cae una gotica. ¿Qué es una gota para ese balde? Solo ese balde. No es nada. Y las naciones son como esa ¿qué? Gota. ¿Entiende lo grande y poderoso que es nuestro Dios? Y todas las naciones están reunidas en una ¿qué?
gota de agua, siga leyendo. Y como polvo menudo en las balanzas le son estimadas. ¿Usted alguna vez ha llegado a su casa y ha dicho, hace días no hago aseo y le pasa el dedo? ¿Cuánto puede pesar eso? Ese poquito. ¿Cuánto? Pregunto. Eso es lo que valen las naciones comparado con mi Señor, con mi Dios, con nuestro Dios. ¿Ves cómo el Señor nos dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, pero después nos está mostrando la bajeza del ser humano? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí me está cogiendo la dinámica de la prédica? Y dice, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para que el fuego, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. ¿Sabe qué más dice? Que ni siquiera todas las naciones caben en el hueco de su mano, imagínate. ¿Puedes entender eso? Es decir, que nosotros, sin Cristo, entonces yo le pregunto a usted, ¿de qué nosotros nos ufanamos como iglesia? ¿De verdad sentimos que porque nos llamamos cristianos ya somos mucha cosa? ¿Entiende la fragilidad del hombre y el poder de Dios? Miremos el versículo 21 ahora hasta el 24. ¿No sabéis, no habéis oído nunca? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Qué creen que el Señor nos está diciendo a nosotros? Ojo, preste atención. Y ahí continúa diciéndonos. Versículo 22. Él, mire lo que dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como ¿qué? Langostas, como depredadores. ¿Ustedes conocen las langostas? No las de mar, ni las del restaurante de pesca, no, las langostas, esos son un tipo de saltamonte, ¿cierto? Parecido. Esos son unos pajaritos, unos insectos que llegan a un lugar donde están los cultivos y en 5 minutos se comen todo el cultivo y se van y empiezan a acabar con todo. Y no dejan absolutamente nada. Mire cómo nos describe a nosotros como seres humanos, como langostas. Ustedes ven cómo el ser humano ha acabado con todos los recursos naturales, pues es que eso no es un invento del mismo hombre, sino que está escrito. El Señor nos describe como langostas. Y dice, Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra. ¿Hace qué? Cosa vana. Ay, es que yo tengo mi fe en X candidato. Entiende que estamos viendo en el seminario y vamos a entrar a ver la vida de Ciro el persa. No era judío, era con dioses babilónicos. ¿Babilonios o babilónicos? Bueno, babilonios. Imagínense. ¿Y sabe qué? Dice Dios, Ciro mi ungido, y él hará conforme a mi
voluntad. Entonces no es que el candidato sea cristiano o no sea cristiano, sea ateo o no sea ateo. Eso es carreta. Porque el que pone y el que quita reyes, dice la Biblia, es el Señor. Y Él hará su voluntad y su palabra ya está escrita. Señor, que no venga la tribulación, que no venga la ira de Jacob. Señor, que no vengan los 7 años. Señor, no hay nada que hacer, hermano, hermana. Yo no puedo coger Mateo 24 y arrancarlo de la Biblia y decir no existe porque está escrito. Y lo que está escrito se va a cumplir. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Sabiendo que eso se va a cumplir, vamos a ganarnos toda esta gente para el Señor. Para que cuando Él venga y sucedan las cosas, esta gente se vaya salva. ¿Sí me hago entender? Sean arrebatados juntamente con nosotros. ¿Me hago entender cuál es el propósito de la iglesia? Que cuando el Señor venga, nos llevemos toda esa familia. Llegó la hija, llegó la mamá, llegó el papá, y con ellas, estoy hablando de ustedes, y con ellas las nietas, y el papá no se pierde el culto el domingo, y ha sido con todos nosotros, si nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? Y Dianita miraba de soslayo y de repente le interesó. Y el esposo miraba desde la cama y de repente ya estaba sentado al lado del computador. Y así sucesivamente. Y Sandrita no se cansa de orar por sus hijos y ya están llegando. Y Zoraida está en angustia, pero también sus hijos van a llegar si nosotros persistimos, si nosotros continuamos, porque esa es nuestra labor. Don Manuel está aquí porque su familia también llegó a los pies de Cristo. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que tenemos que poner en práctica hoy. Y los papás de José se alegraron porque él está viniendo a la iglesia y está feliz. ¿O no es así, José? Entonces, ¿cómo no hacer? ¿Cómo no escuchar hoy esta palabra? Mire, yo le pido por favor a usted, hoy no se vaya para la casa pensando que dentro de 8 días tiene que venir a rendir el culto y pare de contar. El culto lo hacemos todos los días en nuestro diario vivir, acompañando a otras personas, contándole de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Por favor, hágalo. Que sea una iglesia viva, despierta, dispuesta. Sigamos. Se me está acabando el tiempo. Esto es lo más bonito. Versículo 9 y 10 del 40, no estamos saliendo. Este es espectacular porque es lo que les estoy diciendo, es que yo me adelanto a veces. Antes del versículo les cuento. Pero ¿qué dice este versículo? Dice, mire, el 9. Súbete sobre ¿dónde? El monte alto, anunciadora de Sión. ¿Esa es quién? La iglesia. ¿Y qué hay que hacer? Levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Esa es la tarea de la iglesia. Miren el Dios que tenemos. Un Dios bueno, que perdona, que sana, que salva, que restablece, que nos llena de fuerzas. Ahora sí está entendiendo qué significa esos últimos 3 versículos de este capítulo. Pero no hemos terminado, sigo corriendo. Versículo 10 dice, aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa
viene con él y él paga delante de su rostro. Porque él tiene cuidado de todos los que le sirven. Anote ahí Isaías 42:11. No, leámoslo. Está ahí cerquitica. Mire lo que dice. Alcen la voz el desierto y sus ciudades. Isaías 42:11. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores, Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de ¿qué? Júbilo, den gloria a Jehová, anuncien sus glorias en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará el celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. ¿Cambiar o cambiar? Cambiar. Estamos hablando del amor inagotable de nuestro Dios. Yo iba a escoger el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero analizaba el Salmo 147 y también tiene que ver siempre. Y mire lo que dice. ¿Qué necesita usted para recibir esas fuerzas? Para ser levantado, para ser como el águila, para no cansarse. Tiene que dejarse pastorear. Ay, no, yo voy a la iglesia, pero yo hago lo que me da la gana. No hay lío, no hay lío. O de los que dicen, sí, claro, sí. Y continúa haciendo las cosas como le da la gana. ¿No le ha pasado? Ay, pues es que el Señor mismo le dice, tengo 2 hijos, al uno le digo, ve y haz esto. Y dice, sí, Señor, sí lo hago. Pregunta a los que conocen la historia, ¿y lo hizo? No lo hizo. Y le dijo al otro, ve y haz esto. Y él dijo, no, papá, yo no voy. Pero finalmente el segundo sí lo hizo. Y Dios pregunta, Jesús pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no, y sí lo hizo. Entonces que usted sea ese segundo hijo. No le conteste a uno por contestar, como para quedar bien con uno. Ay, sí, tan lindo o tan linda. No, no conteste. Sea honesto con usted mismo, sea honesto con Dios. Él sí lo conoce. Y entonces dice ahí, mire lo que dice ahí, póngase feliz. Ya nos mostró que no somos nada. Ya mostró que las naciones, nada que ver. Ni el polvo, mejor dicho, el polvo de esta, así, mejor dicho, Colombia no es ni, o Venezuela, o Brasil. Nada, no somos nada. De hecho, polvo de la tierra. Versículo 11, mire lo que dice. Como pastor, lindo es, ¿no? Como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién ¿qué? Paridas. Y conéctelo. Sáltese al 26. Y dice ahí, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca cuenta de su ejército. Si sabe que la Biblia dice que el Señor dice en su palabra que ustedes serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Así seremos nosotros, como las estrellas del cielo, dice el Señor. Porque cuando la Biblia habla de las estrellas que caerán, no está hablando de las estrellas, está hablando de los ángeles. ¿Sí me estoy dando a entender? Y mire lo que dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca cuenta de su ejército. ¿Quién es su ejército? Y todas, ¿a quiénes? A todas. ¿Quiénes son todas? Cada una de las ovejas del redil. Y a todas llama por sus nombres. Y ninguna faltará.
Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Déjese apacentar por el Rey de Reyes. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Entiende cómo va todo este capítulo? Cómo nos transporta desde lo más alto a lo más bajo y de lo más bajo ahora algo tan sublime, que nosotros seamos pastoreados en su seno, dice ahí. Dios bueno, ¿no? Eso se llama el amor inagotable de nuestro Dios. Versículo 18, ya voy a terminar. Y nos hace una pregunta. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. Y usted no puede cerrar sus ojos y hacerse una imagen de Dios. Lo invito a que lo haga. Cierre sus ojos, no lo haga aquí, hágalo en su casa y empiece a imaginarse a Dios. No va a poder. Porque uno no puede imaginarse algo que nunca ha visto. Lo más cercano de lo que uno pueda, yo por ejemplo hice ese ejercicio. Y cuando cerraba los ojos veía el Sagrado Corazón con el corazón aquí que mi mamá tenía pegado allá, que era de porcelana. No sé si alguno de ustedes los vio. Y dije, no, ese no. Y volví a cerrar los ojos y me encontré una imagen de un hombre blanco, canoso, y había uno más jovencito abajo. Y por allá abajo había unos hombres así, como el purgatorio. Porque es la iconografía que hemos visto. Pero a Dios nadie se lo puede imaginar. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Y aquí yo quiero agregarle algo a lo que está escrito. Dice el versículo 19. ¿Qué imagen le compondréis? Versículo 19. El artífice, prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y miremos un momentico Isaías 44:13. Ahí cerquita, así como en bombas. El 12. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan fuerzas. No bebe agua y ¿qué? Se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con compás, le hace forma de varón, se asemeja a semejanza de hombre que hermoso para tenerlo ¿dónde? En casa. Y vaya usted y dígale a esa persona religiosa que no. Dice, no, es que este es el Dios verdadero. Y no les digo que en Semana Santa mi mamá nos llevaba para que le diéramos picos en los pies. No, y de verdad uno cree en eso. Todos nosotros éramos fornicarios y adúlteros espirituales porque seguíamos a otros dioses. Sigamos leyendo. 14. Corta cedros, toma cipres y encima que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve, mire este ejemplo. De él se sirve luego el hombre para quemar. Es decir, que coge la mitad de la madera para hacerse un ídolo y la otra mitad la usa para cocinar. Le voy a resumir. Y después de que con la mitad que se hace el ídolo, lo pone adelante y dice, tú eres mi Dios. ¿Entiende lo vano y tonto que somos los hombres? Sigamos leyendo. 16. Parte el leño, quema en el fuego.
Con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Y mira lo que dice la palabra, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Por más que usted les diga, ¿saben cómo se llama esto? Espíritu de estupor. Hombre, que no le reces a esas imágenes. Es que es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Estoy diciendo mentiras? Va a terminar de leer. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque ellos se hicieron dioses, hechos. Estábamos en el capítulo, ¿qué? 40, versículo 21. Nosotros hemos salido de allá y conocemos. Y porque conocemos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé estrategias para ir allá y ganárnoslos para el Señor. ¿Sí me explico? Al principio de nuestros días, cuando empezamos con mi esposa a predicar, nos faltó mucha sabiduría. Y cogíamos una pareja o una persona y le contábamos, cómo son las cosas, y ya después no nos volvían ni a saludar. ¿Sí me explico? O de repente salía en Facebook, fulano de tal quiere ser tu amigo. Y uno, ¿desde cuándo ya no era? ¿Sí? Porque nos habían sacado, porque lo hicimos. Entonces tenemos que ser sabios. No podemos llegar a una casa tumbando ídolos, dándole puntapiés, nada de eso. Tenemos que llevar el evangelio. Léalo, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Cuando la persona va entendiendo, va diciendo, y ellos mismos empiezan a dejar esas cosas. Clase número 1 de cómo discipular a un religioso. Bueno, perdónenme que les quite. Y ya voy a terminar para que entendamos. Versículos 23, 24, ya lo leímos. Y el versículo 25, bueno, básicamente ya tenemos todo. Miren. Entonces, lo que estamos viendo aquí son varias cosas, ¿no? Yo tenía mi cuaderno por aquí y anoté las preguntas que yo iba sacando, ¿no? Sino que se me olvidó decírselas, les cuento la verdad. Este pastor nosotros realmente hemos entendido qué es tener nuevas fuerzas. Hemos comprendido a qué se refiere, Señor, que nosotros tengamos alas como el águila. ¿Qué es correr y no cansarse? ¿Qué es caminar y no fatigarse? Estamos entendiendo que aquí la Biblia nos está diciendo que los jóvenes, y nosotros decimos, ¿por qué dice los muchachos se fatigan? ¿Por qué no los viejitos? ¿A qué se refiere con jóvenes? Porque tenemos que estar atentos con esas personas que recién están llegando. Estamos hablando de jóvenes espirituales. ¿Sí? Ellos, ¿por qué? Porque cuando usted ya conoce la palabra, que el Señor ya lo ha tratado y usted ya no está tomando esa leche espiritual, ahora está comiendo alimento sólido, usted ya tiene que obrar, enseñar,
predicar, hacer, buscar a estos jóvenes, que son los que jóvenes que espirituales. Pregunta, ¿de verdad somos ovejas del Señor? ¿De verdad nos estamos dejando pastorear en su seno? ¿De verdad nosotros hemos entendido que somos flor de un día? ¿De verdad que las naciones son como si nada? Dice la Biblia ahí el Señor, que caben en el hueco de su mano. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor nos está hablando? Y les voy a poner una tarea. Usted va a escribir para usted qué entendió en su casa, ¿no? Cuando dice, pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán ¿y qué? Y no se fatigarán. Vamos a terminar leyendo el Salmo 147. Póngase de pie. Dice, alaben al Señor, porque es bueno cantar salmo a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Sana a quienes, a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Como quien venda a quién? A una ovejita o un cordero, ¿no? Él cuenta el número de las estrellas. Aquí dice estrellas, pero en el texto decía ellas, refiriéndose a las ovejas de mi prado. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta ¿a quiénes? A los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en quienes, en los que le temen, en los que esperan en su